Y hay la voluntad de prestar el espacio académico para un debate que realmente tiene ese rigor académico. Pues ¿de qué se trata? Movilización social y poder constituyente es a propósito y a partir de todos los acontecimientos que han estado sucediendo desde el 22 de enero a la fecha alrededor del concepto de fin de la impunidad, la lucha contra la corrupción y la marcha verde. Bueno, pues algunos de nosotros hemos estado investigando, recopilando informaciones, además de marchar, bueno, pues estar recogiendo evidencia de qué es lo que está sucediendo en términos de qué tipo de ciudadanía está marchando, quiénes son los actores principales de esa marcha, cuáles son las implicaciones futuras o probables de las rutas que tome ese proceso y sobre todo el elemento de poder constituyente, que Roberto decía medio en chance y medio en serio, que es verdad que yo tengo muchos años trabajándolo. No solo trabajándolo aquí, sino viendo otra experiencia. Pero cuando hablas de poder constituyente, sí, ¿de qué lo voy a estás explicar. Viendo experiencias de otros países, porque hay una diferencia entre asamblea constituyente y poder constituyente. La asamblea constituyente es un acto jurídico. Claro. Que normalmente se puede hacer, de hecho, en Bolivia, Venezuela, Ecuador, se hizo con participación popular, pero a la vez con representantes elegidos. Pero de lo que nosotros estamos hablando para este evento de mañana, este debate, es de poder constituyente, que no es otra cosa que el poder originario de la democracia. Es el poder de los ciudadanos en ejercicio pleno de sus derechos y facultades, donde es lo que los norteamericanos, cuando hicieron su constitución, representaron we the people, o sea, el pueblo en ejercicio pleno de los poderes. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, que en la democracia representativa se le ha transferido el poder institucional, el poder de hacer leyes, el poder de decidir sobre la vida, sobre los presupuestos, sobre las regulaciones en general de la vida pública, se le ha transferido a unos representantes. ¿Y qué es lo que ha pasado en la República Dominicana? Que desde el principio de la República a la fecha, esos representantes se han constituido en los únicos que concentran el poder de decidir sobre el orden institucional de la vida nuestra. Que se representan a ellos y a no ellos representan y a todos. Exacto. Entonces lo que estamos planteando con estas hipótesis a cuatro voces, y digo cuatro voces porque va a haber, primero, es probable que tuviéramos un mecanismo de participación democrática para decidir sobre ese acuerdo, que sería un plebiscito, por ejemplo. Claro. Preguntar por la magnitud del acuerdo y porque hipoteca el futuro. No es que todas las decisiones, no es que un presupuesto de un ministerio se va a someter a consulta popular. Claro. Pero un acuerdo de esa envergadura que hipoteca el futuro de la nación y compromete... No, y que parte de un delito que afectó a la nación. Eso iba. O sea, ante ese tipo de lesión al patrimonio público y a la nación, pues tú lo sometes a una iniciativa democrática. ¿Está usted de acuerdo con el alcance y las características del acuerdo de Brecht? ¿Sí o no? Bueno, esos mecanismos están ausentes de los procesos de grandes decisiones de la República. Y están ausentes por el diseño constitucional y porque además hay otro factor, que es el factor que a mí me toca. El sujeto popular, el pueblo dominicano, está retirado de las grandes decisiones. Sí. Porque esas decisiones se toman intraélites. Ese planteamiento de oposición, o sea, partidos de oposición, el gobierno, lo que refleja es el conflicto entre élites. Ese no es un conflicto entre el pueblo y su representante, no. Las élites en pugna por el poder dicen, bueno, hay uno que gana y hay otros que pierden. Ahora, Carlos, para explicarle un poquito a la gente, de existir el poder ciudadano, ¿cómo funcionaría? Claro. O sea, ejemplo, ¿cómo decidiríamos el presupuesto desde el poder ciudadano? Por ejemplo, sería una lógica de decisiones acumulativas desde los espacios comunitarios para el famoso presupuesto participativo, que no es una novedad. Exacto. Eso se aplica en el orden municipal. Sí. Lo que sucede es que las decisiones por ejemplo, de endeudamiento público se pudieran tomar desde una lógica de lo particular a lo general. ¿Se acuerdan los PLDistas? Claro. De lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Algunos que están oyendo se acuerdan. Bueno, pues eso va agregándose comunitariamente hasta que llega a la decisión de peso entre los representantes actualmente establecido, que es lo que le llaman poder constituido. Ya.
Y el poder constituyente pues tiene peso sobre las grandes decisiones. De nuevo, no son 500 decisiones. Claro. Las decisiones de presupuesto anual, las decisiones, por ejemplo, de de endeudamiento, las decisiones sobre infraestructura, sobre juicio político al presidente, la rendición de cuentas, ahí lo iba a tocar, claro. los famosos referéndum revocatorios que tanta circunstancia ha traído en Venezuela. Esos mecanismos e instrumentos que de nuevo no son ni burocratizados, ni sofisticados, ni ninguna complejidad, hacen que el ciudadano, o sea, se le devuelva una cuota importante del poder que realmente tiene. Ahora, ¿el poder constituyente elimina a los senadores y los diputados? Yo tengo una propuesta específica que mañana será sometida a debate también. No es la propuesta del foro, sino que es mía y yo la someto, lo dije en campaña, democráticamente a discusión, que es, yo creo que debemos sustituir el actual Congreso por una Asamblea Nacional Ciudadana. O sea, unicameral. No solo unicameral, sino asamblea. Sino es una asamblea de representantes ciudadanos que fiscaliza y hace contrapeso, que es la función del Congreso actual, a los políticos que ejercen en el Poder Ejecutivo y en el municipal. Bueno, esta asamblea es un órgano cuya elección es comunitaria, es decir, las propias comunidades, no los partidos. O sea, se elimina en ese único órgano la representatividad partidaria. Exacto. Y se eligen comunitarios, independientes y comunitarios, o sea, de puntos geográficos y proporcionales determinados. ¿Qué hace eso? ¿Y para qué sirve? Precisamente porque los intereses de esas comunidades y de ciudadanía estarían, por ejemplo, ahora con el tema de los ríos, estarían defendidos esos intereses a partir de las comunidades donde se reside, o de las comunidades de intereses también, no del partido de turno y de si el senador o el diputado le responde al comité político ejecutivo o como se quiera llamar. La proporción de la representación en esa asamblea podría variar, claro que sí, no hay de acuerdo a la cantidad poblacional, a la estructura sociodemográfica. Exacto. Y hay algo, para ser más concreto, en un barrio de la ciudad capital, que es lo que a mí me ha tocado trabajar políticamente. Tú dices, bueno, en la parte de Matambre, zona colonial, en Cristo Rey, ¿tienen alguna representación congresual? Bueno, si no la tienen ahora, en una Asamblea Nacional Ciudadana, es muy probable que esos barrios, claro, con un diseño bien elaborado desde el punto de vista de la practicidad, esos barrios tengan una representación directa, que se preocupe directa. Es como los famosos regidores, en teoría, pero en este caso serían asambleístas que se ocupan fundamentalmente de evitar que a los políticos se les vaya de las manos el poder. Y eso de Odebrecht probablemente no hubiera pasado. Alguien diría, no, Carlos, como escuché a alguien, no, pero que corrompen a los ciudadanos. Entonces, bueno, pero si al final vamos a partir de la visión pesimista de que todo es corrompible, pues cerremos esto. Claro. O sea, lo que hay que hacer es lo que los norteamericanos llaman el check and balance, que es el contrapeso entre un tipo de órgano, una estructura que no tiene intereses partidarios. No tenemos, ahora no tenemos. Contrapeso. No, fíjate qué interesante que eso que dice Miralba. Los que defienden la hipótesis de todos partidos, de repente nos encontramos con que todo es partidario y no tenemos los contrapesos reales, porque el Congreso, y Roberto, hablábamos fuera del aire del trabajo sobre los votos de los diputados. Bueno, pues esas votaciones nos arrojan y expresan que muchísima gente votaba levantando la mano por estos préstamos sin saber qué estaba haciendo. Y si sabía lo que estaba haciendo, pues era la famosa línea partidaria, que es la que en una Asamblea Nacional de Ciudadanos probablemente no habría. Obvio que va a haber dificultades, por Dios. Claro. Todo lo humano es falible. Es el gran debate de si realmente los congresistas se deben, 1, o a su partido, 2, o a sus votantes. Bueno, una de las crisis más grandes que tenemos en este momento es la crisis de representación. Exacto. O sea, el ciudadano, no, y yo acabo en marzo, hicimos una encuesta profesionalmente, y el grado en el que la gente se siente distanciado de la representación es altísimo, es casi un 90% que la gente no se identifica con el representante que tiene o el que supuestamente eligió. Entonces, ¿qué tenemos? Una democracia secuestrada y un simulacro electoral, donde la gente va y supuestamente elige, y cuando tú le haces la pregunta a los ciudadanos, ¿por qué usted vota por X o Y? Es muy penoso encontrar que la gente no te da respuestas de carácter democrático, sino funcional. Sí. Yo voté porque tengo algún vínculo familiar, tengo algún vínculo partidario. Porque me garantiza una fundita, transaccional. Claro.
Además, otra Es un cosa, mercado. bueno, pero es un mercado, implica oferta y demanda. Claro. La parte que también ayudaría con esto del poder constituyente, que la gente de verdad se convierte en ciudadano. Claro. Que es algo que la gente cree que es porque nazco en el territorio. No, eso es ser habitante. La mayoría de nosotros somos habitantes del territorio nacional de los 48.000 kilómetros cuadrados. No, la ciudadanía es un ejercicio activo. Claro. Cotidiano. Bueno, acaban de convocar el Consejo Nacional de la Magistratura. Ejemplo concreto. Si tú sometes una terna o 10 o 20 jueces al escrutinio, o sea, algo tan sensible, porque eso que está definiéndose ahí es el diseño del Poder Judicial. Claro. ¿Qué es el Consejo Nacional de la Magistratura? Un órgano intrapartidos. O sea, todo el que está ahí es partidario o afín a un partido. Entonces, ¿dónde está el sujeto, el ciudadano activo, que se supone que tiene derechos y deberes, al que le van a impartir justicia? Claro. Bueno, ese no tiene peso ni relevancia en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque esos que van a estar ahí, incluyendo el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Suprema Corte, esos son los delegados de los representantes de los representados. ¿De qué lío es? O sea, la distancia que hay entre el ciudadano común y ese Consejo de la Magistratura es enorme. Entonces el poder recae sobre quienes tienen la fuerza para definir los jueces. ¿A quién le van a responder los jueces del Poder Judicial al final y al cabo? A los que lo nombran. Claro. Y volvemos a caer en el mismo meollo. No, porque es un círculo vicioso. Y la forma de romper eso, entonces, ahí es que viene lo que encierra el círculo del Poder Constituyente. El Poder Constituyente tiene que constituirse en actor político. Y cuando digo constituirse en actor político es agruparse, va a tener que agruparse, claro, en unas estructuras y organizaciones no partidarias. Eso es algo que es un debate también muy intenso, que es que la forma partido va quedando obsoleta ya. Esa estructura jerárquica, presidente del partido, secretario general, todo eso, la ciudadanía del siglo XXI no lo tolera ya, porque son unos niveles de jerarquía y de verticalidad. ¿Y cómo se va a organizar entonces? Ahí va. ¿Qué pasa? Ahora que hablábamos de la ley de partidos, lo que está sucediendo, o sea, la razón por la que la ley de partidos todavía es discutible y va a ser debatible y va a ser aprobada, es porque esas instituciones llamadas partidos políticos del siglo XX todavía existen como aparatos jurídicos y como receptores de recursos del Estado. Si tú le quitas el aparato, los jurídicos, a lo que la ley electoral o los mecanismos que ellos quieran poner jurídicos, tú se los quitas y le quitas el presupuesto y ellos se desplazan a convocar a los ciudadanos a incorporarse a sus organizaciones, ¿qué tú crees que va a suceder? Bueno, yo tengo los números. 86.7% de los ciudadanos entrevistados dicen que quieren nuevas formas de organización política. 93% dicen que quieren liderazgos nuevos. Claro. Entonces, pero los partidos no están en eso. Porque ya los partidos como instituciones, aquí lo he dicho muchas veces, no existen. Eso es una ficción orgánica. Pero ¿qué pasa? Sí necesitan el entramado jurídico que le da la ley de partidos y el dinero para comprar. Cuando digo comprar, es en el sentido de comprar movilización, claro, comprar espacios mediáticos, o sea, comprar en el buen sentido, comprar cuñas, comprar vallas, o sea, para exhibir una fuerza y un poder que sin el presupuesto nacional no lo podrían exhibir. ¿Qué pasa? Si la ley de partidos contemplara, o cualquier otra ley en el futuro, la posibilidad de candidaturas independientes, tenemos el caso mexicano de Pedro Kunamoto, sí, diputado de 25 años en ese momento, hace 2 o 3 años, que se presentó a Nuevo León, creo, independiente y ganó, él solo. Esa sería una alternativa, o sea, como representante potencial, yo me presento a las elecciones. Otra es el movimiento ad hoc, o sea, el movimiento espontáneo. Hay gente que le da miedo decir esto. Imagínate que la Marcha Verde se convierte en diversos movimientos políticos. Claro. Que yo no sé, y eso no es pecado, pero yo lo he dicho 20 veces. No, yo lo dudo, ya como analista, yo lo dudo por la diversidad de criterios y de ideologías. Claro. Pero si lo fuera, si se convirtiera en un aparato político beligerante y electoralmente conflictivo, pero ¿cuál es el pecado? Pero de hecho el problema precisamente es que no tenemos ese aparato. Claro. Yo no creo, y lo lamento, que lo verde la marcha verde, la estructura se vaya a convertir en eso. Ahora, sí creo que eso va a producir diversas manifestaciones
de organización no partidaria, sino de movimientos políticos con intenciones electorales. Que eso produzca un liderazgo creíble o legítimo. Bueno, hay diferencias. Yo pertenezco a organizaciones y articulaciones que se están gestando, que tenemos diferencias ideológicas con otros colegas que están en el espacio verde. Bueno, pues iremos a la participación electoral igual. Hay candidaturas novedosas. He visto recientemente algunas propuestas de gente individual que dice: yo quiero ser candidato, yo me quiero presentar a tal puesto. Bueno, pues el reto será que tú logres convencer la mayor cantidad de ciudadanos. Claro. Si algo subrayo que debemos devolver a la política es el sentido del debate. Y creo que Roberto y yo lo hablamos durante la campaña, antes del debate de Ángel. A mí me parece que esa fue una de las experiencias más ricas de la campaña pasada. Hay que retomarla. Alguien sugirió en las vistas públicas de la ley de partidos que pusieran esto como ley, o sea, obligatorio, perdón. O sea, que normalizaran el ejercicio obligatorio del debate. Ojalá sea así. Que a mí me parece muy bien. Me parece muy bien. La otra parte que complementa eso del debate es que el debate tenga sustancia. Claro. No que sea solamente telegenia y que que sea show. Me maquillaron bien. No. Sino que, bueno, vamos a discutir, por ejemplo, qué tú piensas de la privatización de las escuelas públicas. Claro. O al revés, al hacer pública todo. O sea, al final discutir y darle densidad a eso. ¿Para qué? Para elevar también el interés de la ciudadanía y la conciencia de esa ciudadanía. Que la ciudadanía diga: bueno, la política no fue lo que a mí me enseñaron. Hay jóvenes, y esto sí es penoso, y es una oportunidad, que no saben, o sea, no entienden que la política se hacía de otra manera. Claro. O sea, no lo entienden. No es que son malos o que no. Es que para ellos política es lo que han visto desde el 2000 para acá. Y esa no es la política. Y esa no es. Y les digo siempre a los compañeros más jóvenes: es la ciencia del poder. Claro. Por tanto, hay que pensarla, calcularla, observarla, diseñarla, discutirla, verbalizarla. Por eso alguien dice: es que ustedes, los políticos, cambian mucho de parecer. No, mi amor, no es que cambiamos mucho, es que cambian mucho las condicionantes. Entonces, si yo estoy hablando con Roberto ahora, llego y me da una información que me cambia las variables de análisis, yo no puedo seguir como una tromba, como si fuera un empresario o un informático, así, bueno, el programa no, cambiaron las variables, recibí una información que nutre el mapa de poder diferente, bueno, pues tengo que tomar acción. No, y no solo eso, y por ejemplo, la resistencia. O sea, la resistencia de los actores a ceder sus espacios. Y eso alguien trata de explicar por qué, por ejemplo, en el PLD todavía, a pesar de todas las crisis y de todos los conflictos, todavía, aunque no me parece que por mucho tiempo, se percibe la sensación de aparato homogéneo. Sí. Es por una férrea convicción del poder. No es porque operan funcionalmente. O sea, salimos del sitio mediático de la fotografía, yo no te hablo, pero en la práctica lo que quiero demostrar es que mi vocación de poder está por encima de mis principios, y eso me hace un animal político absoluto. Derrotar eso no necesita ser igual a ellos, claro, sino necesita comprender eso, o sea, entender la arquitectura mental de ese grupo de personas, que lo único que le queda, y esa sí es la parte delicada, o sea, es o irse a retirar de forma quizás no indicada, o perpetuarse en el poder hasta que respiren. Ese perpetuarse en el poder hasta que respiren va a necesitar mucho poder constituyente que le haga el conflicto, porque los partidos tradicionales no lo van a hacer. La invitación para mañana es al José Joaquín Pérez 102 en Gascue. Esa es la sede de Flaxo. Sede de Flaxo, que de nuevo agradecer con muchísimo respeto al director por su benevolencia, que sé que este tipo de debates trae mucha carga, de mucha intensidad, y bueno, agradecerle a Flaxo. Repito, 6 de la tarde, miércoles 26, José Joaquín Pérez 102, es abierto al público, es gratuito y es una oportunidad, es la primera, esto sí aclaro, porque esto hay que llevarlo, hay que sacarlo de los salones, claro, y hay que conversar con la gente. Al principio, como me decía Pinky, ¿qué es eso de poder constituyente? Bueno, vamos a explicarlo. Esa es la razón. Y avanzar y debatirlo, y si tú crees que eso afecta a tu vida y lo puedes incorporar y puedes avanzar hacia algo que te permita organizarte dentro del marco de ese poder, amén, pues hemos cumplido. Pues Carlos de Peña, gracias. Mire que bien, mire.
también transmisión por Facebook y todo, para que usted vea que yo soy su amigo. Pase por el... Mañana voy allí a lo de Flaxo. ¿Tú sabes? Carlos de Peña. ¿Está vivo todavía? Sí. Para contarlo. Que sí tiene nombre.